Hoy estaremos hablando de un tema muy interesante y es el tema de los pensionados y las actividades económicas, esas que indican a qué es lo que nos dedicamos. Este video es especial principalmente porque si tú estás viendo el video probablemente puede que seas pensionado, pero también puede que seas hijo o nieto de un pensionado. Y el hecho de que veas este video va a ayudar demasiado a esa persona a actualizar su RUT. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. En este video aprenderemos quiénes son considerados pensionados, en qué casos deben actualizar su RUT y cuáles serían las posibles sanciones si no se actualiza. Puede que la mayoría de nosotros pensemos que los pensionados son todas aquellas personas que reciben un ingreso después de su jubilación, pero en Colombia también existen otros conceptos y situaciones para que las personas puedan ser catalogadas como pensionados. Vamos a ver en pantalla cuáles serían esos casos. El primero sería pensiones por jubilación, como dijimos, pensiones por invalidez, pensiones por vejez, sobrevivientes, pensiones por riesgos laborales, indemnizaciones sustitutivas de las pensiones o las devoluciones de saldos de ahorro pensional. Recordemos que esta información podemos ampliarla en el Estatuto Tributario, artículo 337 o acompañados de una asesoría de un experto como lo es un contador público. Una de las primeras cosas que debemos aclarar en este video es que el hecho de tener que actualizar el RUT con una nueva actividad económica, es decir, eso que identifica a ese pensionado, no quiere decir que automáticamente esta persona deba declarar renta, que es como uno de los mayores miedos de estas personas que son catalogadas pensionados. ¿Por qué no es lo mismo? Porque recordemos que en Colombia los pensionados están exentos a presentar la declaración de renta siempre y cuando no tengan ingresos superiores a 1000 VTs. O sea, si una persona pensionada gana mensualmente más de 35.607.000 pesos al 2020, está obligado a declarar. Pero si esa persona no tiene este tipo de ingresos, no estaría obligado a declarar. Para profundizar en este tema podemos ejemplarizar dos situaciones. La primera, que no solamente el pensionado recibe esos recursos por ese concepto de pensión, sino que también es asalariado. Ahí es donde en el RUT deberemos identificar claramente cuáles son. Entonces, si es por asalariado sería la 0010 en el RUT y la de pensionados actualizada sería la 0020 y esas dos actividades con esos códigos son los que deben aparecer en tu RUT. Entonces esa sería la primera situación. Y la otra situación es que, por ejemplo, no se esté trabajando ni en ninguna entidad ni pública ni privada, si esté pensionado, pero adicionalmente tengo patrimonio, un patrimonio que me hace declarante. Entonces eso es otra situación, que aunque yo sea pensionado y esté exento, hay otro concepto como el patrimonio que evidentemente me hace declarante. Entonces todo esto dependerá del concepto. En la normativa y en todo lo que tiene que ver pues con todo este tema con la DIAN, nosotros siempre tenemos que ver un panorama muy general del contribuyente. Y no solamente nos podemos quedar pensando en es un pensionado, no, tenemos que analizar todo el contexto. Ya hemos comprendido que el hecho de actualizar el RUT para los pensionados no significa automáticamente tener que declarar, que para eso tendremos que analizar otros conceptos, pero aquí ya sí es importante entender en qué consiste esto de la actualización. Resulta que para la DIAN siempre va a ser mucho más fácil saber cuáles son las fuentes de ingreso de los contribuyentes. Y no queda muy claro cuando no entendemos si esta persona está percibiendo ingresos por, como decíamos anteriormente, un trabajo, por un patrimonio, por el hecho de ser pensionado. Entonces por eso se hace este proceso de actualización. El proceso de actualización consiste básicamente en ingresar a la DIAN, lo puedes hacer cómodamente desde tu casa y también si requieres ayuda de un contador pues también puedes recurrir a él para que te ayude con todo este proceso, pero inclusive lo puedes hacer desde casa, entonces eso es súper importante que lo sepas. Consiste en entrar a la página web de la DIAN, iniciar cuenta y irte al menú de actualizar RUT. Ahí finalmente lo que harás es actualizar esa actividad económica que es la 0020 y listo. Eso básicamente consistiría o sería el proceso de actualización. Como te das cuenta, no es muy complejo, es algo que se hace como en 2 pasos,
pero lo importante sí es obviamente entender que no tienes que declarar y que simplemente tienes que decirle a la DIAN que eres un pensionado. Lo importante también de esto es entender que si no se realiza esta actualización, esto puede acarrear sanciones y probablemente eso es lo que más asuste a los pensionados. Por eso hoy vamos a conocer también cuáles serían esas sanciones para que las evitemos lógicamente y tengamos total conocimiento de ese tema. Toda persona que no actualice su RUT a 30 de junio del 2021 siendo pensionado podrá estar expuesto a multas de hasta un VT, es decir, 36.308 por cada día de retraso en la actualización de información. También existirá una segunda multa que equivale a 2 VTs, que esto quiere decir que serían 72.616 pesos por RUT estar desactualizado, por esa actividad económica o por otro dato, por ejemplo, como la dirección del obligado. Entonces, con esta información nos damos cuenta que es un proceso ágil, fácil y que se le puede pedir ayuda tanto a un nieto, a un hijo, a un contador público y evitar sanciones, porque definitivamente lo único que estamos haciendo es actualizando una actividad económica, un código y dejándolo claro en nuestro RUT. En este video también es oportuno aclarar que aunque nos estemos centrando en el tema de los pensionados, muchas fueron las actividades que fueron reemplazadas, reclasificadas e inclusive eliminadas. Entonces es importante que si tú eres comerciante, prestador de servicios o te dedicas a alguna actividad industrial, sepas que también es importante que revises que todas estas modificaciones que se hicieron con la resolución 114 y también pues promovida por la resolución 105, te des cuenta si evidentemente estás entre esos contribuyentes que deben actualizar su RUT. ¿Por qué? Porque anteriormente existían una serie de códigos, una serie de actividades que, digamos, identificaban a estas personas, ¿no? A estos comerciantes o prestadores de servicios, pero era muy antigua, era del 2012 y sabemos que muchas cosas han cambiado hasta el día de hoy, muchas actividades nuevas han nacido y probablemente muchos emprendedores no se sintieran muy identificados o tuvieran dificultades con decir, bueno, a esto es lo que yo me dedico. Entonces, obviamente no simplemente es como, bueno, a esto me dedico o vamos a buscar algo que se parezca, porque esto es directamente relacionado con cómo las entidades gubernamentales, en especial la DIAN, fija esos impuestos y esas responsabilidades tributarias a ciertas actividades económicas. Esto va mucho más allá de solo cambiar un código. Los últimos puntos, recapitulando todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Recordemos que si tú no estás obligado a declarar, no tienes ninguna otra fuente de ingreso que te haga obligado a declarar y eres pensionado, no te preocupes, la actualización del RUT no es para todos los pensionados. Es simplemente para esos pensionados que ya tengan el RUT inscrito, esas personas que también tengan otras fuentes de ingreso como es el hecho de ser asalariados o que tengan que presentar declaración de renta. Para este motivo tienen que tener un RUT y obviamente si eres pensionado pues deberás ponerlo con tu nuevo código. Entonces, básicamente eso es todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido un montón, que se vayan con nuevos aprendizajes, con muchas cosas que contarle a esos seres queridos que son pensionados, o que si tú eres pensionado te animes a cumplir con esta obligación. Déjame cualquier duda, inquietud en los comentarios y sigue aprendiendo en este canal. También te dejo al final de este video dos videos muy interesantes que son ¿qué es el RUT? Y el código SIU. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.